Ya, Ya. ya se inició la grabación. Adelante. Ok, bueno, entonces, ¿me escuchan? Todos, ¿verdad? Bueno, Fuerte y primero que claro. nada, ok, Sí se escucha. de acuerdo, Adrián. Dania, ¿inicio o vas a compartir algo? No, inicia, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, ¿verdad? A las dos compañías, a nuestra compañía YAR a través de Dania y a ustedes del Grupo Bayer. Y me corresponde hoy presentar el tema que me solicitaron, la nutrición en los cítricos, y la titulé Nutrición como parte del manejo integrado en cítricos en tiempos de cambio climático y HLB. ¿Por qué razón? Hoy todos padecemos en el día a día ese agobio que nos da los efectos de estrés diario en este cultivo tan importante como son los cítricos. Sí, y de esta manera no solo los cítricos padecen, sino todas las plantas. Y para esta sesión quiero enfatizar en puntos clave para llevar a cabo la nutrición a estas plantas, a estas especies cítricas. Voy a hacer referencia de manera general en todas las especies. Hablemos de patrones, hablemos si hay alguna consulta ahí especial en el ámbito de la citricultura. Si no ven que la presento, la pueden consultar libremente y de esta manera la respondemos. ¿Sale? Gracias a todos. Por ahí espero que todos estemos atentos para que haya muchas preguntas al finalizar esta. Entonces, déjenme aquí nada más poner el cursor. Perfecto. Bueno, los temas que voy a abordar el día de hoy son los desafíos de la agricultura a través de la historia, dando un énfasis al tema de cítricos. Eh, el segundo tema va a ser por qué el manejo holístico es importante en la citricultura. ¿Sí? El punto número 3 es cómo lograremos los mejores resultados dentro de los cítricos desde el concepto del equilibrio nutricional y qué resultados obtenemos una vez que analizamos y correlacionamos cada una de estas variables. Y ante esa situación, quiero no dejar, porque para mí es muy importante, puntos claves de la historia a través del tiempo y que hoy justamente juegan un rol muy importante desde el siglo XVII o antes de Cristo. Es decir, desde el nomadismo al sedentarismo siempre ha habido una gran correlación entre los humanos, las personas y el tema de subsistencia, buscando constantemente alimentos, ¿verdad? Y condiciones climáticas favorables para establecer un cultivo, una planta, y de esta manera, desde entonces, del nomadismo al sedentarismo, refiere que cuando encontraron un lugar específico en alguna parte del mundo, ¿sí? Por citarlo de esa manera global, pues bueno, encontraron un sitio especial donde había condiciones que podían establecer para aquellos cereales en aquellos tiempos y el efecto de producir más alimentos enfatizaba a alimentar más bocas, alimentar más personas, a bajar las enfermedades y de esta manera esa dinámica económica puede y ha sido fundamental desde entonces. Posteriormente hay un tema central allá por la Babilonia y los romanos, ¿no? Aquí vuelve a resaltar el tema de los cereales, donde la agricultura romana juega un papel importante en el tiempo. Esta cultura babilónica a Roma, ¿verdad? A los romanos particularmente, crece en extensión, ¿sí? Y se hace en la historia, como dice aquí en resalto en negrillas, la famosa tríada mediterránea, y es tríada mediterránea porque enfatiza cultivos de cereales, trigo, vid y olivo, particularmente, y desde ahí empieza ese manejo diferenciado en el tiempo, en estar utilizando herramientas necesarias para hacer más productivo y hacer más eficiente el manejo de la agricultura. Y por esa razón llega la Edad Media y aquí justamente la agricultura se transforma con el uso de técnicas, ¿sí? Particularmente los molinos de viento para sacar agua
y los molinos, particularmente a través de la hidráulica, ahora sí, de la hidráulica o velocidad del agua en aquellos arroyos de aquellos tiempos. Y justamente estas herramientas juegan un rol importante en la agricultura. Y si lo traemos a nuestros tiempos, hoy estas herramientas seguimos utilizándolas, por lo tanto, sí hemos innovado. Incluso hoy vemos software y demás que nos ayudan y facilitan para determinar algunas condiciones dentro del manejo de una unidad de producción, y de esta manera, pues desarrollaron en la Edad Media los sistemas de irrigación. Es decir, desde aquellas épocas venimos trabajando. Y haciendo aquí un breve análisis, allá por el siglo XVII, Priestley descubre que las plantas producen oxígeno, a lo que hoy todos nosotros llegamos y seguimos mencionando en la fisiología vegetal, el proceso fotosintético, y viene sumando Sauret, y Sauret viene allá por el siglo XVIII y justamente muestra entonces que no solo la planta crece a través del uso del aire, ¿no? Del nitrógeno que tomaba, de ese CO2 que tomaba, sino también de la capacidad de absorción que tenían las raíces para beber agua, y esto hacía que automáticamente a través de la transpiración se desarrollaban fenológicamente en el tiempo. Y esta reacción que descubre Sauret no es más que la reacción, vuelve a ratificar el tema del proceso fotosintético. Y en el siglo XIX, que también es muy importante, ¿quién creen que aparece? Seguramente lo han escuchado, Justus von Liebig. Este hombre es, para nosotros los que manejamos la nutrición, es aquel que crea el famoso barrilito que dice la ley del mínimo de von Liebig, y es un fundamento desde allá del siglo pasado, hace 2 siglos, siglo XIX, en donde la ley del mínimo de von Liebig se aplica hasta la fecha para poder aumentar cualquier recurso que limita el manejo de un cultivo, subirlo en función de la fenología, de la edad y de las condiciones que puedan establecerse en cualquier sitio, hablando de un cultivo agrícola. Y se le conoce como la revolución de von Liebig, y de esta manera, pues nos dice también con este enunciado que nos coloca, porque además fue como diciendo, nunca me he encontrado con un agricultor que se haya tomado la molestia, como es habitual en otros oficios, para satisfacción de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Aquí esto se alinea, este enunciado, a la ley de los mínimos decrecientes, en donde cualquier recurso que el productor pueda agregar al suelo, este puede condicionar para aumentar o para minimizar ese impacto. Para esa razón, debe haber situaciones muy específicas que permitan, a través del tiempo, ¿sí?, a desencadenar a través de Bonshat la hidroponía, ¿sí? Y ahí es un cultivo que nos va a ayudar en un breve espacio dentro de ese mismo siglo XIX. Y en el siglo XX, la agricultura juega un rol sumamente importante con los principios de von Liebig, que son los criterios de esencialidad. Y esto refiere a que cualquier mineral que está en solución del suelo, ¿sí?, ante un cultivo frutal como son los cítricos, dependerá su esencia o su responsabilidad de ese nutriente al justo desempeño de la producción, ¿sí?, a través de los argumentos de Arnold, allá por 1939, y que fundamenta y vuelve a ratificar los criterios de esencialidad del manejo de los minerales en un cultivo específico. Háblese de maíces, háblese de cereales, en este caso vamos a hablar de cítricos. Y por esa razón, la esencialidad refiere a que si la presencia de un elemento no está, será imposible completar su ciclo biológico y que por consecuencia logremos altos rendimientos. Por esa razón, esa deficiencia del elemento, y si lo aplicamos junto a los antecesores con el mínimo de von Liebig, nosotros de manera muy clara y específica, y en la modernidad con un análisis químico, de suelo o de extracto de pasta saturada, podemos corregir o suplementar esa deficiencia para lograr buenos resultados en el tiempo.
Esta parte para mí es siempre muy, muy importante porque los procesos metabólicos que padecen las plantas, más allá del estrés por el efecto del cambio climático, y aplicando estos conceptos, la manera de reforzar para alcanzar altos rendimientos es equilibrar de manera integral cada uno de los procesos que permiten complementar a la planta para que haya una alta producción. Ahora bien, esos elementos esenciales de los cuales habla cada uno de estos actores principales que han en su época agregado gran información desde encontrar al oxígeno como parte del proceso de la fotosíntesis o buscar esa, esa ecuación fotosintética donde podemos nosotros encontrar el equilibrio cuando entendemos la dinámica de una planta fenológicamente hablando y altamente productiva que queremos buscar. Y de esta manera, los elementos esenciales juegan siempre un rol importante, como el nitrógeno. El nitrógeno sabemos todos nosotros que juegan el rol número 1 en el tema de cítricos. Por cada kilo de fruta que se maneja, hay una unidad de nitrógeno esperando sea aplicada, ¿sí? Y más adelante vamos a ver los temas de extracción. Lo que quiero decir que el nitrógeno juega un papel importante para buscar altos rendimientos y alta calidad en la producción de naranjas, limones y mandarinas y pomelos. Hay dos fuentes importantes que las plantas toman a este nitrógeno. Hay una forma amoniacal y hay una forma nítrica. La forma amoniacal, las plantas las toman cítricas en el 21% del nitrógeno total y un 79% del nitrógeno es en forma nítrica. El fósforo, que juega un rol en el proceso energético de las plantas y que muchas veces nosotros lo encadenamos a desarrollar raíces, el fósforo, particularmente en los cítricos, trabaja de manera por intercesión, única forma, o difusión, segunda forma en que la planta lo toma, a través de las raíces para aumentar la energía dentro del proceso de Calvin. Ahora, ¿cómo actúa? De fase de luz a fase oscura, el fósforo del ATP al NADPH, si no está en equilibrio para fortalecer la energía, cumplirá bien esa función de cuaja, no genera flores, genera raíces y genera energía. Otro de los nutrientes importantes en la citricultura, ¿sí? Para aumentar y garantizar que cada una de las frutas que florecen y cuajan, el potasio es el regulador osmótico de excelencia. Si está en desequilibrio comparado con nitrógeno, con calcio o con magnesio, este potasio, si no está en equilibrio y cuando lo aportamos a través de la nutrición balanceada, por cada relación de 1 de nitrógeno debe haber una unidad de potasio. De esta manera hay una correlación iónica, capacidad de carga, que si lo manejamos y miramos aquí la imagen de fenología de los cítricos, esta es una naranja, puede ser un limón o una mandarina, debe haber una gran correlación para sostener ese potasio en equilibrio y elegir las fuentes correctas. El carbono, según Stoneman en 1872, es parte de la cadena fotosintética cuando se genera glucosa más dióxido de carbono. Y las plantas hoy, en estos términos, generalmente decimos cuánto carbono me toma la planta bajo estas condiciones de estrés. Toma a través del oxígeno que nosotros generamos, y en el ambiente hay carbono, y en el suelo hay carbono, es la manera de cómo lo absorbe, ¿sí? Y de esta manera pasamos a otro elemento fundamental que es el magnesio, que durante todos estos procesos fotosintéticos, desde prefloración a la cuaja, juega un rol importante el magnesio en el proceso clorofílico o en la molécula de la clorofila. Si no hay un balance óptimo de 0,51% en la hoja, va a existir algunos moteados tanto en la hoja como en los frutitos cuando alcanza 1 centímetro ecuatorial y polar
Y esa es la razón fundamental por lo que nosotros en la aplicación de nutrientes para los cítricos juega un rol importante este elemento secundario. El azufre, al igual que los anteriores, juega un efecto fundamental en esta presencia, aquí en la cuaja. Es esencial porque promueve la síntesis de cisteína, aminoácido importante para los cítricos que, ante esa reducción de óxido dismutasa y bajar ante este cambio climático y presencia de plagas, juega un rol importante el azufre. Es decir, si nosotros tenemos la planta equilibrada de manera correcta y agregamos azufre dentro de un sulfato de potasio o de un Yaramila Complex que lleva un 8% de azufre y hacemos un proceso de nutrición especial, fortalecemos desde prefloración a cuaja, aumentando la posibilidad de la cisteína. Ahora bien, el hierro. El hierro es un micronutriente fundamental para la citricultura. Es interesante el manejo en solución del suelo. ¿Cuánto demanda una planta cítrica para todas las especies? En promedio, desde 120 partes por millón hasta 140 partes por millón en la hoja, nos da una indicación de que el hierro está presente de manera activa, de manera eficiente, de manera esencial. ¿Qué pasa cuando es hierro más 3? Tenemos unas dificultades, o cuando tenemos hierro más 2. Siempre es importante que haya un equilibrio de esos dos formas que se expresa en el cultivo para que tengamos, más allá del pH, como lo vamos a ver adelante, una gran disposición sin que este elemento reaccione en pHs alcalinos formando fosfatos de aluminio, o si fuera un suelo alcalino, forme fosfatos ferrosos dicálcicos. Y de esta manera, el manganeso, durante esta esencia de fenología y manejo de plantas cítricas, juega un rol importante en la planta, que sin este elemento en los orgánulos que están aquí en los cloroplastos de las hojas, si está en desequilibrio y que no marque al menos 70 partes por millón, ¿sí? Y que los suelos de las regiones citrícolas del país están deficientes y que impacta directamente para su movilidad al sistema vascular de la planta el pH, ¿sí? Particularmente para condiciones alcalinas, es importante aportar este micronutriente en estas fases de suelo. El cobre no debe pasar más allá del 10% en la hoja. Esto juega un rol importante para sostener un cultivo y ayude a soportar el embate de ciertas enfermedades, aunque sí impacta el equilibrio completo de todos los minerales. Es fundamental que esté ahí prácticamente, porque si no, como dice aquí, el cobre en el llenado, dice, habita el acorchamiento de la fruta. Y no solo de la fruta, sino también de las hojas, que las pone muy duras y sin poco jugo, porque hay mucho desbalance. Al igual que el zinc, el manganeso, el boro juega un rol importante desde floración a cuaja, y aquí debe estar también al 70 partes por millón. Debe haber una gran sinergia con calcio para que la planta lo pueda absorber, siempre y cuando haya una buena cantidad de raíces de pelos absorbentes que estén juveniles, que la banda de Caspari esté muy activa, muy juvenil, para que tenga esa capacidad de absorción, ya que si solo encontramos raíces muy viejas, donde son el cerebro y el corazón de una planta, no tienen esa capacidad de absorber el calcio y el boro, porque solo se toma por flujo de masas. Ahora bien, el zinc juega ese rol importante en la síntesis de auxinas y del crecimiento de raíces y de brotes y de frutos. Recuerden que la fruta es no climatérica, y desde las primeras etapas, desde la ántesis hasta 1 centímetro polar y ecuatorial, tiene capacidad de almacenar. Posterior a estas etapas, que son 14, 16 milímetros de fruta,
la manera de poder engordar esa fruta o tener un desarrollo óptimo es por gran intención de agua. Es decir, que el suelo tenga humedad aprovechable. El molibdeno es un elemento hoy día que lo empiezan a mover como esencial, apenas si se requiere 0.10%, y ahí juega un rol específico. Generalmente lo toma de lo que está en la solución del suelo, dado que esos silicatos que están mayormente en toda esa capa de la tierra, particularmente del suelo agrícola, aportan lo suficiente de molibdeno durante las primeras etapas fenológicas. Ahora, el cloro es muy tóxico y me voy a centrar en el calcio. El calcio juega un rol importante en la citricultura global. Generalmente es el nutriente olvidado. ¿Por qué es esencial? Es esencial ya que si la planta no tiene este elemento en o antes de la floración acuaja, va a haber demasiada abscisión. El calcio trabaja como el cemento en la parte intercelular, donde fortalece toda esa estructura y además durante la floración o la polinización, si no hay calcio suficiente a nivel de vacuola, hay demasiada pérdida de agua por una mala relación con potasio. Pensemos que ambos estén en desequilibrio y va a haber mucho aborto. Y también será muy atacado por plagas y enfermedades. La mejor manera de aportar calcio, que sea soluble, que sea asimilable, para que la planta lo absorba cuando la transpiración es alta y que haya pelos absorbentes en desarrollo y juveniles. Los mejores momentos de aplicar calcio son desde la ántesis hasta el cuajado. Y posteriormente, si existiera una deficiencia, aplicarlo durante toda la fase del cultivo. Ahora bien, si esto del equilibrio, de la esencialidad, no se corrige, no se tiene, impactaremos de manera positiva o negativa en el momento que nosotros, ahora sí, económicamente agreguemos un producto o no lo agreguemos, impactará y se cumplirá la ley de los rendimientos decrecientes. Dice aquí, para más rendimiento debe haber una concentración interesante de los minerales, como lo cité anteriormente, y como lo expresan los laboratorios en % de materia seca o en partes por millón. Es decir, nosotros en los cultivos podemos ser altamente eficientes de manera natural si establecemos la ley del mínimo de von Liebig y conocemos el suelo a través de un análisis. Cualquier detalle que uno agregue sin hacer o llevar a cabo un análisis de correlación, podemos empezar a truncar esa velocidad para alcanzar mejor rentabilidad, porque cualquier condición ambiental, ¿sí?, esas condiciones abióticas pueden impactar en ese desarrollo fenológico, y cualquier entrada que uno le agregue, y entrada refiero a todos los insumos que uno aporte, empezarán a decrecer y a existir retornos de manera negativa. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer el manejo holístico de los cítricos? Primero, la importancia de los minerales. Todos juegan un rol importante. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos reunidos conocemos para qué funcionan los macros, los elementos secundarios y los micronutrientes. Todos estos minerales, si no están en equilibrio, cuando nosotros los aportamos a la solución del suelo en un cultivo establecido, háblese de limón o de naranja o de toronja o de mandarinas, el fenotipo de este, hablando de patrón variedad, ¿sí?, debe llevarse a cabo
un manejo de nutrición equilibrada. ¿Para qué? Los órganos de reserva que tiene ¿sí? ¿Cuáles son? Ramas, tronco, hojas, raíces y el mismo suelo. Sin embargo, existen orgánulos especiales que juegan la parte interesante del manejo de un cultivo, ¿sí? Y es la parte de los orgánulos. Aquí está la clave. Cada hoja, imagínense que este cuadrito es una hoja y en los cloroplastos, en la vacuola, en las mitocondrias, en las peroximonas, ¿sí? En el aparato de Golgi, en cada uno de... Hola. Es decir, todos los minerales que agreguemos deben llegar a cada uno de estos orgánulos, sobre todo a los cloroplastos, para que haya reservas y que las condiciones abióticas que están presentes todos los días no mitiguen el desarrollo de ese cultivo por un estrés mineral, por un estrés de temperatura o por un estrés hidráulico. Y el equilibrio es, desde el punto de vista de la nutrición, equilibrar todas las bases, tener un por ciento de saturación de bases importante y una relación de las bases en orden. Porque aquí en azul coloco, generalmente cuando hay una visita con un productor y nos dice, oye, necesito me des o me ofrezcas un producto que me lleve a la planta a salir de este estrés tan alto que padece hoy. Y les enviamos con todo el portafolio cualquier bioestimulante. Y aquí quiero resaltar lo siguiente, bioestimular es agregar un insumo a través de esa entrada, más allá si es un alga, si es nitrógeno, si es potasio, si es magnesio, si es carbono, etcétera. Bioestimular es agregar un producto que ayude a salir del estrés en una etapa fenológica determinada en un sitio establecido. Pero para que esto se cumpla de manera eficiente, debe existir un buen equilibrio a nivel de cloroplastos. Si en las reservas no están bien alineadas, la planta va a tener un efecto de concentración de nutrientes para expresar su potencial genético y verse reducido. En plantas sintomáticas y no sintomáticas, impacta fuertemente que el zinc está limitado, que el hierro y el cobre también está limitado, que justamente el calcio, el magnesio y el manganeso están deficitarios, al igual que el potasio en la mayoría de los cultivos. ¿Sí? Este es el rol que juega cada uno de los minerales en una planta cítrica, y lo dice Cugo en el 2013. Para ese sentido, podemos nosotros decir que el análisis de hoja y el análisis de suelo para mitigar efectos de HLB y otras estrés es fundamental. Analizar perfectamente bien el suelo. Y de esta manera, nosotros podemos ayudar a la planta a convivir con candidatos Liberibacter si desarrollamos buenas raíces y que éstas tengan mayor capacidad de absorción. Ahora bien, la nutrición en lima persa. Estoy haciendo una recapitulación de los puntos más claves que existen hoy en toda la citricultura del país y que siempre enfocados nosotros en aplicar nitrógeno ureico y amonio. Y realmente estos dos minerales, estas dos fuentes afectan fuertemente el desarrollo de candidatos Liberibacter y otros hongos, como la bacteria, y el ataque de muchas plagas. Desde la nutrición, actualmente seguimos evaluando nosotros aquí en Yara, en lima persa, para impactar positivamente en la salud de la planta, que candidatos Liberibacter asiáticos, que es la bacteria que agrega mucho almidón en el sistema vascular y que reduce ese transporte de activos
por todo este cíclico asiático, creemos que el balance de las bases, si nosotros las mejoramos, vamos a lignificar más fuerte y positivamente cada una de estas hojas para que la acumulación de almidón que genera automáticamente la hoja, ¿sí? Y que el tamponamiento que causa Candidatus liberibacter, rompiendo esa estructura plasmática o esa estructura celular, ¿sí? Provocando un estrés fisiológico a nivel de hoja, ¿sí? Bajando el proceso fotosintético y de fotorrespiración y de fotooxidación, estamos convencidos que la nutrición juega un rol importante si cambiamos la fuente correcta de nitrógeno. Y aquí más adelante les voy a presentar lo último que hemos trabajado con INIFAP en estos temas. Pero sí, la nutrición impacta positivamente en bajar el estrés fisiológico de las plantas cítricas, dando un énfasis a calcio, magnesio y zinc, que son los minerales que están más bajos y presentes en cada una de las plantas en cualquiera de los estados donde están establecidas estas. Hablando de Sonora, hablando de Yucatán, hablando de Chiapas, hablando de Puebla, de Veracruz, padece estos nutrientes. Ahora bien, nosotros necesitamos buscar fuentes correctas. Y de esta manera, ¿cuáles son los desafíos de la producción de frutales para ir entrando a detalle? Primero, los desafíos que padecen los productores y los empresarios es el rendimiento que actualmente cae drásticamente y dramáticamente. Que los precios hoy juegan demasiado los mercados o los exportadores o la industria del jugo en el precio de las frutas. La calidad de estas frutas cada día no tienen vida de anaquel y sobre todo las plantas no toleran el estrés abiótico, ¿sí? O salino, que es el químico. Y para eso creemos nosotros que la relación nitrógeno y calcio juegan un rol importante en 4 de los principales desafíos que tienen hoy los citricultores. Los desafíos que afectan a la citricultura hoy es buscar mayor productividad, utilizar recursos naturales de manera sostenible, reducir emisiones de gas efecto invernadero y enfrentar el cambio climático. ¿De qué manera? Que desde la proyección de un proyecto o desde la reconversión de una citricultura ya muy adulta, es pensar en el suelo y en el ambiente para elegir la genética correcta. Trabajar el suelo desde la parte biológica, química y física juega un rol importante para establecer en el tiempo y llegar con plantaciones muy sanas en el primero y segundo año, con un manejo de poda importante, y aquí es aprovechar los recursos que hay en cada una de las unidades de producción en cualquier estado de la República. Cuando uno elige las fuentes correctas, sobre todo basadas a nitrógeno, reducimos las emisiones de gas efecto invernadero que promueven el uso excesivo de amonio y de urea. Ante temperaturas altas mayores a 30 grados, estas dos fuentes volatilizan de manera eficiente hasta un 65% de amonio, de gas amoniacal. Entonces, si nosotros le ponemos una condición distinta en temas de términos de pH, si hay pHs alcalinos, el efecto del sulfato de amonio y de la urea en estas emisiones, hay una reacción alcalina inmediata y en el tiempo vuelve a bajar y se vuelve muy ácida. Este impacto del amonio en el tiempo, más allá de la volatilización,
excedido por muchos años por aplicaciones mal hechas, mal realizadas, impacta positivamente para dañar las raíces por Phytophthora, por Fusarium, por Anthragnosis cuando está la floración, y las hojas las hace menos lignificadas, y el ataque de algunas plagas como es el cílido asiático, Diaforina citril, araña roja o el trips o el minador los atacan de manera más severa. Ahora bien, cada uno de estos bichitos son los desafíos importantes. ¿Y por qué traigo a colación cada uno de estos bichitos, de estas plagas? Porque impacta la fuente del nitrógeno cuando el citricultor excede amonio y urea. Cuando esto se excede, como tradicionalmente lo hace la mayoría de los citricultores, hay mucha presencia desde los brotes de cada una de estas plagas. Y el costo que impacta fuertemente en la inversión que realizan juega un rol interesante hoy, porque sí, la mayoría de los productores hablan de términos de costo como uno de los objetivos fundamentales. En lugar de urea y de sulfato de amonio, cambiarlo a nitrato de calcio o al balance adecuado del 79% de nitrato y 21% de amonio, ayudamos significativamente a lignificar más rápido las hojas y los brotes para que haya mayor resistencia al ataque de cualquiera de estas plagas. PLOS en el 58 dice que las fuentes de urea y de sulfato de amonio tienen mayores pérdidas en las raíces cuando se usa de manera irracional que el uso de nitrato de calcio para el ataque de Phytophthora y Fusarium, trabajos en la Florida. Esto es una gran oportunidad para todos los que estamos en el manejo de los cítricos y de otros cultivos en cambiar solo la fuente correcta de nitrógeno. Claus lo cita muy bien y hasta hoy no hay otra investigación que diga lo contrario. La semana pasada, por ejemplo, estuve en Tamaulipas mirando huertas en Barretal y Nuevo Padilla, y ahí los pH son alcalinos, salinos y algunos sitios tienen sodio. Y lo que más aplican son hasta 4 kilos por planta de sulfato de amonio porque dicen que acidifican. Y comentaba yo este argumento. Está bien si acidifica, pero seguro tienes problemas de Fusarium. Y cuando comenté esto, me mostraron un análisis biológico que lo que más daño tienen esas plantas es de Fusarium. Es decir, manejemos otra fuente que no sea urea y sulfato de amonio para que las plantas tengan más salud desde el uso de la fuente correcta del nitrógeno. ¿Por qué? Si no hacemos eso, nosotros lo que vamos a padecer siempre en un ambiente que interactúa con la planta y los patógenos, ¿sí? Imagínense este cuadrito es una hoja de un cítrico, de un limón, de una naranja. Y esta hojita justamente tiene el apoplasto, la membrana plasmática, el citosol y los orgánulos. Cada hoja que tiene cada plantita de limón o de naranjo o de cualquier otra especie, la vemos siempre atacada por patógenos. Sabemos que estos patógenos les encantan presentarse cuando hay calor y cuando vienen los brotes de cualquier especie cítrica. Entonces, para entender este cuadrito, cada hoja representa aquí. Esto es peróxido o agua oxigenada que automáticamente las plantas lo generan a través de sus hojas para poder decir que la muerte celular programada, ¿sí? Esos son estos cuadritos que automáticamente hace cada una de las plantas a través de sus hojas, y es una serie de procesos fisiológicos que hace esta misma para resistir, mandando señales a cada uno de los orgánulos, siempre y cuando estos orgánulos tengan los minerales en equilibrio.
¿sí? Para poder, a través de estas enzimas, ¿sí? Mitigar el efecto, ¿sí? De lo que es la muerte celular programada que hace automáticamente la planta cuando se ve afectada por factores extremos de temperatura, de condiciones salinas o del ataque de una plaga o de cualquier patógeno. Resistirá esta siempre y cuando haya equilibrio hormonal. Si el equilibrio hormonal, este es un trabajo de maestría que se está terminando, se terminó el año pasado, trabajo de INIFAP ya, y ya para midar la concentración de todas las hormonas que pudiéramos encontrar. Pero sí medimos mucho este efecto que padecen las plantas por estrés, que impacta fuertemente a la acumulación de almidón en cada una de estas plantas, por esos embates tan interesantes que padecen provocados. El almidón automáticamente se genera en cada hoja. Por esa razón, las hojas deben fisiológicamente durar al menos 2 años de edad. Que estén sanas, que no sean atacadas por patógenos. Les decía hace un rato, si nosotros cambiamos la fuente de nitrógeno, ¿sí? En equilibrio amonio-nitrato, lignificamos más esta hojita para que haya mayor almidón. Este almidón solo es glucosa para el proceso fotosintético, ¿sí? Cuando hay condiciones óptimas de la luz solar y que pegan aquí, fotosintetizan, fotorrespiran a través de cada una de las hojas, se viene ese almidón y debe llegar a las raíces para que durante la fase oscura este almidón esté bien. Acuérdense que la fase oscura del ciclo de Krebs es energía. El almidón a nivel de raíces es energía que hace que se generen todas las hormonas, que baje el ácido abscísico, que baje el etileno, que aumenten las citoquininas y las giberelinas y se regulen las oxinas para que haya una correlación entre lo que crece en las raíces y lo que desarrolla lignificadamente bien cada uno de los brotes. Si esto no se cumple, hay un desbalance hormonal. Y para equilibrar un balance hormonal se necesitan los minerales: nitrógeno, potasio, calcio, magnesio de manera equilibrada. Si esto no se cumple, hay más aprobación de etileno y ácido abscísico que durante la floración a la cuaja se cae y el ATP se ve reducido e impactado, y aquí es donde agregaría yo que si el fósforo está limitado o está excedido, esa energía se ve condicionada también por los daños que causan todos los patógenos. Ahora bien, si nosotros esas rutas metabólicas les damos suficientes minerales desde el cerebro, que es el corazón de las raíces, y el cerebro de las raíces, para que al aplicar nitrato en equilibrio con calcio, hay óxido nítrico y este óxido nítrico se vuelve gas que hace o ayuda a ese ROS, a esa síntesis de óxido dismutasa para generar peróxido y que elimine radicales libres acá arriba. Por eso es importante que la fertilización para los cítricos aumentemos el aporte de nitrato de calcio. Y en este caso es Yaraliva Nitravor, y aumentaremos más la fotosíntesis para que los brotes que padecen en dormancia por condiciones desbalanceadas y que no aprovechan la luz solar que hoy es gratis, las pongamos activas y de esta manera aumentemos esa reserva energética que se ve desbalanceada cuando no hay ese equilibrio, y de esta manera mitigar el efecto del estrés fisiológico. La nutrición equilibrada iónicamente o balanceada juega un rol importante para los cítricos y mitigar no solo el efecto de Campylobacter, sino de soportar esas condiciones abióticas tan adversas que provoca hoy el cambio climático. Prueba de ello: actualmente
las pérdidas que hay para naranja Valencia tardía o temprana en Martínez de la Torre en peso ha impactado hasta un 56% y a cosecha significa 8 toneladas menos de cosecha colectada en esta última zafra, dato que viene revisándose desde el 2022 por Mendoza y García. Y el BRICS, como lo citan ahí algunos colegas, ya las frutas, en caso de naranja, ya no son tan dulces, pero no son tan dulces porque lo que aportamos nutricionalmente a la solución del suelo ante el impacto de enfermedades y condiciones de estrés abiótico, pues la planta no tiene la capacidad de absorber o de beber minerales y eso baja el BRICS de las frutas. En el caso de naranja temprana, igual para Veracruz, Martínez de la Torre, también es 58% de bajo peso, impacta a 8.36% de menos de toneladas, y esto igual lo vuelve a decir Mendoza y García. ¿Cuánto impacta Candidatos Liberibacter en estas especies cítricas en la producción y en toda la mortandad que hace? Ortiz y Saavedra en el año 22, habla que para limón persa se ha perdido un 15.8%. Hoy el doctor Santiago Domínguez trae un dato de alrededor del 42-47%. Mendoza y García en el 2023 para naranja dulce dice que ya estamos casi al 58-60% de pérdidas y justamente se sigue acumulando. Pasanesi habla que la severidad de la sintomatología del HLV ante plantas que no están bien nutridas, pues impacta directamente en temas de impacto y mortandad por candidatos Liberibacter asociados también a otras enfermedades. Y el doctor Flores Sánchez en el 2015, pues habla de la misma manera, ¿no? Que se pierde peso en los frutos de acuerdo a la severidad del candidato Liberibacter. Es decir, nosotros en la compañía, en Yara, hemos estado evaluando el tema del limón mexicano para Colima a través de la efectividad biológica del Super Citrus by Yara. Lo que hemos encontrado que en la medida que hacemos balance nutricional, logramos impactar positivamente en la salud de la planta. Es decir, pueden estar infectadas al 100% por esta enfermedad y la planta sigue dando más frutos por metro cuadrado de copa. ¿Cuáles son los retos que hay que enfrentar en el tiempo? ¿Sí? Podemos nosotros decir que buscar la rentabilidad para los productores es una de las variables que necesitamos hacer. Y esto nos permite buscar hacer eficiente todos los procesos que hay para desarrollar el manejo de un cultivo. Claro, bajando la huella de carbono. Les pregunto, ¿conocemos la fuente con la cual se fertiliza más la citricultura? Es urea y es sulfato de amonio. Estos dos hay mucha volatilización. Cambiando esa fuente, bajamos responsablemente la huella de carbono. Si nosotros cambiamos esas fuentes, estamos seguros que la operación va a ser más eficiente. Y al ser más eficiente con fuentes como el nitrato de calcio, en prefloración a cuaja, aseguramos más flores cuajadas en el tiempo, para que el productor del futuro en Lima Persa logre ser más próspero en el tiempo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Con un concepto que llamamos 4R o 4C. ¿Cómo se aplica? Hacer más eficiente todos los procesos del manejo integral en un cultivo de cítricos, desde el control de plagas, desde el uso eficiente del riego, desde el manejo del suelo, desde el manejo de la nutrición. Lo vamos a enfocar al tema de nutrición para los cítricos.
Y las fuentes correctas son la dosis correcta, el momento correcto, la aplicación o lugar correcto y la fuente correcta. Estos 4 enfoques o 4 puntos juegan un rol importante. Primero, la fuente correcta del suelo es partir del análisis del mismo para buscar y seleccionar la fuente correcta. Una vez que elige uno la fuente correcta del fertilizante, procedemos a calcular las dosis. Después miramos la fenología del cultivo y buscamos el lugar correcto donde se ubiquen las raíces dentro de esa plantación. Entonces, la citricultura regenerativa o agricultura regenerativa con clave en la sustentabilidad es 5 enfoques: el clima, la salud del suelo, el uso de los recursos, la biodiversidad y la prosperidad, para mitigar efectos de gas efecto invernadero, para buscar la salud del suelo, para hacer uso eficiente principalmente del nitrógeno y aumentar esa, esa capacidad de generar más producción y sobre todo mejorar el nivel de vida de los productores citrícolas. ¿Y cómo conecta todo esto que vengo hablando desde la historia, desde los babilónicos, desde la Edad Media, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, con cada uno de los productores citrícolas? Bueno, en todas estas variables o métricas que uno debe pensar cuando maneja una huerta. ¿Sí? El productor le rechazan fruto por mala calidad, el empacador o la agroindustria. Hay riesgos que le impactan fuertemente, ya lo vimos, por cambio climático. Si el productor no tiene maquinaria o equipos para mejorar la aplicación de un pesticida o de un nutriente foliar, también impacta. Impacta la sanidad del cultivo. Impacta hoy el rol del personal que entra a trabajar dentro de la plaza o dentro de la unidad de producción. La volatilidad de los precios, la rentabilidad que impacta a la productividad, y si no hay una planeación de labores, se nos salen los costos. Y puede haber más variables que uno pueda revisar y analizar. Nosotros creemos que utilizando y aplicando las 4R hemos logrado la prosperidad o la rentabilidad de varias agrícolas. Y es ahí donde ya quiero ir aterrizando particularmente el tema de la nutrición. ¿Cómo contribuye todo esto a través de Supercitrus? Primero, que todos tengamos objetivos claros para buscar la rentabilidad y la prosperidad, alcanzando la calidad y el rendimiento en cualquier especie citrícola. El objetivo es mitigar todos los riesgos, optimizar costos, hacer una eficiencia operativa, mejorar la calidad laboral y todo lo que se realice se anote a través de bitácoras o de cualquier equipo que haya, el Big Data. Aplicando nutrición balanceada, ¿sí? El ambiente, ahí está. Imaginen una huerta en cada una de las regiones donde están ustedes, donde estamos nosotros, y hay sol, hay un cambio climático que padecen todas las plantas cítricas, ¿sí? Que llueve más o que llueve menos, que este sol, hoy vemos a las plantas muy estresadas con 40, 50 grados, y que dice que por arriba de 30 grados esto no opera bien. Y si miramos por la parte del suelo, aquí también hay estrés por un orden de salinidad o un tema de pH alcalino o por un tema de pH ácido, y estos nutrientes o minerales que deben estar en solución los condiciona desde entrada el pH, ¿sí? Y por otro lado, justamente podemos pensar que los minerales deben ser aportados de manera ordenada. Para eso necesitamos saber sobre el cultivo. ¿Qué sabemos sobre los limones? ¿Qué sabemos sobre las naranjas? ¿Qué sabemos sobre las toronjas? Segundo, conocer partiendo desde el suelo. ¿Qué es lo que tiene el suelo o lo que le falta al suelo?
¿sí? En términos de química de suelos, de física de suelos y de biológica del suelo. 3. Entender las funciones de los nutrientes y cómo las absorbe. De manera muy general, al inicio les hablé de todos, porque estoy seguro que conocen cómo se mueven los nutrientes. Y 4. Saber elegir la fuente correcta del fertilizante. Con esto, en cualquier sitio donde nos encontremos para ver una huerta que tiene ciertos daños por Candidatus liberibacter, por Wot Pocket, por Phytophthora, por Fusarium, necesitamos parar, pensar y actuar. Hacer un diagnóstico a detalle que nos permita partir desde el conocimiento del suelo, del ambiente, de la genética que vas a establecer para poder planear qué es lo que desarrollarás en todo un periodo de tiempo. Para mí, aprovechar el cambio climático, ¿sí?, es trabajar a favor de la plantación desde el manejo de la orientación de la huerta. Todas las plantaciones de frutales se establecen norte-sur. Lo más importante es que este cambio climático, desde el 2012 vengo anotando algunas diferencias de temperatura entre la cara este y oeste en plantaciones norte-sur, impactan de 3 a 3.7 grados más una cara con otra, dependiendo en la hora en que esté uno trabajando. Y eso impacta en cada uno de los brotes que nacen de cada una de las ramas. Orientar diferente hoy la plantación para aprovechar el cambio climático significa calcular el azimut de la entrada y salida del sol, y este se da para Veracruz y para todo el país a los 305 a 310 grados respecto al norte. Es decir, plantaremos en el cuadrante noroeste. Y con este giro, les aseguro que aprovecharán de mejor manera no solo la luz solar, sino todos los minerales que limiten la condición de una huerta. Planeando la poda, por supuesto, porque las condiciones que nos dicen los libros que necesita cada uno de las especies cítricas, pues nos dice claramente que una temperatura mínima va entre 12 y máxima de 38. Que la precipitación son 48 pulgadas al año o lo que representan 1.200 milímetros anuales. Que no debe estar a una altura mayor, dependiendo la especie, desde los 50 metros hasta los 1.800 metros. Que el pH ideal es entre 6 y 7 y una conductividad entre 1,2 a 1,6, etc. Esas condiciones hoy son difíciles de encontrar. Entonces, aprovechar el cambio climático juega un rol importante e interpretar cada uno de los suelos es todavía mucho mejor. Conocer el suelo significa entender la parte biológica, la física y la química del mismo. Es encontrar en este horizonte dónde están el cerebro y corazón de la planta, en qué condiciones se muestra, ¿sí? Después de ello, si tenemos el análisis del mismo, es trabajar un suelo, comunicar a los dueños cuáles son los patrones que se adaptarán a cada uno de estos diferentes suelos. Esto es Veracruz, esto es Apatzingán, Michoacán, y esto es el Valle del Mayo, en Sonora. Cada uno de los suelos por color, identificándose a través de la tabla Munsell, sabemos qué tendencias tiene o qué características tiene, más allá de la parte química del suelo. pH juega un rol importante. Conductividad eléctrica, el cítrico no tolera más allá de 1,6 de conductividad. De por ciento de saturación de sodio, de la misma manera no debe estar más de un 15%. Y la relación de absorción de sodio debe estar el equilibrio entre el sodio dividido entre la raíz cuadrada de calcio más magnesio dividido entre 2. Ese resultado debe estar muy equilibrado de acuerdo a algunas tablas que tiene para la citricultura.
¿Dónde impactan estas condiciones? En la ántesis. Está la hoja, está la pina, está la ántesis. Este puntito que aquí estoy cubriendo con ahí está la ántesis. Desde este evento hasta este evento, nosotros es la fase más crítica que una especie cítrica tiene para cuajar y amarrar e impactar positivamente y ser más rentables. Ahí es donde debemos de correlacionar todo lo que tiene el suelo como limitación correlacionado a la fenología del limón o de la naranja o de las mandarinas, que son estas en Sonora, en la costa de Hermosillo. Cualquier sitio tiene condiciones especiales para que este suelo, en cualquier sitio, les decía, las raíces, si la conductividad o el porciento de saturación de sodio o el RAS o el pH condicionan a estas raíces, no desarrollarán, y desde ahí necesitamos actuar con una solución para que las raíces, que son las que absorben o beben de la solución del suelo cada uno de los minerales, fortalezcan la producción en el tiempo. Ahora bien, el pH impacta en la longevidad de las plantas cítricas. Los invito a que exploren siempre las raíces haciendo calicatas y cuadriculares espacio de horizonte. Háganlo siempre a donde salen las ramas o donde llega la punta del radio de la rama, y cuadriculen y observen cómo va el desarrollo de las raíces. Vuelvo a decir, son el cerebro y el corazón. Debe existir correlación entre estos brotes que nacen contra todo lo que se desarrolla abajo en la parte oculta. Ejemplificando el pH, hay suelos alcalinos. Nos encontramos en algunas especies cítricas pHs de 8,5 o más, y aquí hay problemas de salinidad. Ya cuando llega uno a 8,7 hay problemas de sodicidad, ¿sí? Y justamente el porciento de sodio intercambiable debe estar por abajo del 15%, porque si no vamos a encontrar problemas de sodio seguramente, y nosotros necesitamos actuar. Pensemos hacia este otro lado, que acá fuera 4,5. En lugar de sodio vamos a tomar al aluminio en exceso, y hay que observar si ese aluminio está en la estructura o está en la solución, y esto se calcula con la capacidad de intercambio catiónico, y no es más que la suma de todos los cationes que se expresan en un análisis de suelo, y que este resultado debe dar el 100%, y nosotros necesitamos analizar para que podamos actuar con una enmienda o con un yeso si fuera el caso de un pH alcalino. El pH impacta fuertemente ¿dónde? En el cuajado, ¿sí? Y podemos ejemplificar menores producciones si no corregimos. Y podemos impactar en el tema de HLB si no entendemos esta movilidad de pH en la solución o en el extracto de pasta saturada, para elegir la fuente correcta basada en nitratos, que son la fuente más eficiente de uso en la citricultura actualmente. Y si le agregamos calcio, actuamos de manera positiva en el desarrollo de las raíces, que fortalecerán la producción de manera positiva, evitando la abscisión, para que no haya en raíces etileno y ácido abscísico, y que haya pérdidas cuantiosas en la producción de naranjas o de limones o mandarinas en el caso de Hermosillo. Si nosotros elegimos las fuentes correctas, vamos a generar crecimientos de raíces. La fuente más correcta para desarrollar raíces en todas las especies cítricas es el nitrato, ¿sí? El amonio afecta fuertemente la presencia de baja producción de raíces y al aumento de raíces atacadas por Fusarium o Phytophthora, y esto impacta negativamente en la producción. Además, si el caso fuera de que haya sistemas de riego, es importante correlacionar
la fuente nítrica en función de la textura del suelo. Si la textura del suelo es franca o franco-arenosa, hay que correlacionar más allá de la fuente el tiempo y la frecuencia del riego, fenológicamente hablando en una planta determinada, dando énfasis a la aportación de calcio y boro para que desarrollemos raíces a donde está el bulbo de agua. Si esto no ocurre, ¿sí? Hay que medir temperaturas allá en el horizonte 30 centímetros de profundidad, a 60, y si tenemos un termómetro más profundo hasta los 90, porque el cerebro y el corazón de todas las plantas cítricas son las raíces. Y si nosotros no manejamos de manera eficiente la fuente del mineral que aplicamos para producir mejores frutos, son raíces. Y las raíces crecen y se desarrollan mejor al usar nitrato de calcio. En este caso, nuestra compañía tiene, y lo hemos visto a nivel de campo, dos familias, Yaratera calcinit y Yaraliva nitrabor. Recuerden, desarrollar raíces impacta cuando usamos nitratos de manera positiva. Cuando excedemos con amonio, ¿sí? A nivel de rizósfera, cambia uno fuertemente el pH de la solución y el desarrollo de las raíces se condiciona y pierde capacidad de absorción por altos contenidos de amonio, ¿sí? Que se aportan. Esas son las entradas. Cuando aportamos nitrato a nivel de rizósfera, el pH se vuelve más amigable para la absorción o atraer a otros aniones y potencia la absorción hacia el sistema vascular de la planta. En riego, una prueba, ¿sí? Al usar nitratos contra nitrato de amonio, cómo nos cambia el pH fuertemente, incluso con un fosfonitrato, ¿sí? Se pone más ácido, llega a acideces muy bajas. Cuando usamos nitratos a nivel de goteros o cuando fertilizamos de manera granular, el nitrato tiene una capacidad de adaptabilidad entre la rizósfera y el mineral, en este caso nitrato, para que tenga esa facilidad de absorber otros cationes en la solución. Buscar las fuentes correctas en cítricos, más allá del patrón trifoliado que aquí vemos en esta, más allá de un sistema de riego donde se mira ahí que los excesos de sales están más que evidentes, y si la estructura del suelo es arcillosa y si no calculamos bien la lámina de riego y agregamos solo amonio, podemos causar algunas situaciones especiales. Y salinidad, ¿por qué? Si usan muchos sulfato de amonio, sobre todo Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y quedan excesos de sales porque son suelos semiáridos y hay acumulación de sales o condiciones salinas, este bulbo lo hacemos más modificable y esto contrarresta los rendimientos de los cítricos. Por lo tanto, alta salinidad y usar una fuente no correcta, promovemos más pudrición de raíces provocadas por Fusarium y Phytophthora. El énfasis que nosotros hacemos para mejorar la rentabilidad de un cultivo y cambiando la actitud hacia el productor de dejar de aportar sulfato de amonio y urea sigue siendo fuerte, ya que estamos encontrando, ¿sí? Y validando que el uso eficiente de los nitratos en limones y en naranjas sí nos aumenta la producción significativamente. Lo vamos a ver adelante. Los requerimientos de los nutrientes para las plantas cítricas. Esto es muy importante. Primero, si ya hablamos de los desafíos que padecen las plantas cítricas y los citricultores, quiero seguir enfatizando que la nutrición nitrogenada y la bioestimulación juegan un rol importante. ¿Por qué? Una fertilización nitrogenada basada a nitratos
hacemos mayor eficiencia. Recuerden, todas las especies cítricas dependen de un 79% del total de nitrógeno en forma nítrica y un 21% en forma amoniacal del nitrógeno total que necesitan. Si usamos nitratos, bajamos las pérdidas por volatilización y contaminamos menos el ambiente. Bajamos los riesgos económicos porque vamos a ser más rentables y vamos a obtener una planta más sana y una producción más firme. Esta imagen es de las costas de Hermosillo del pasado mes de febrero. Son suelos semiáridos con sodio, son mandarinas de exportación y el tema aquí es que ya habían perdido turgencia. Lo que sí sabían regar solo era sulfato de amonio y fosfonitrato. Impactaban fuertemente en la calidad de las frutas y por lo tanto hablamos bastante sobre este tema, uso eficiente de nitratos a través del nitrato de calcio. Vuelvo a repetir, para poder nosotros hacer un diagnóstico nutrimental, hay antecedentes que lo que está en rojo son las que condicionan fuertemente a una planta asintomática o asintomática de cítricos atacada por HLB. Hace menos fotosíntesis por el daño que causa y síntesis de proteínas también. Ya vimos el esquema de del SOD, que es el óxido dismutasa, y del peróxido, que impactan significativamente en señalizar qué tiene o qué patógeno tiene y señaliza para liberarse de ese problema. Sin embargo, si estos minerales no están en equilibrio en las vacuolas, en los orgánulos, impacta. Y si además el suelo, a través de un análisis de suelo, nos dice qué es lo que contiene desde el pH, desde la salinidad, etcétera, o desde la parte de la fertilidad o la relación de las bases, juega un rol importante en el manejo de las 4R y sobre todo de este concepto de aumentar el uso eficiente de los nitratos. Un suelo más activo, repito, es conocer el suelo, conocer todas las entradas, todos los intercambios químicos, refiero al suelo, señores, todas las entradas son todos los insumos que tú le vas a agregar. El intercambio es la capacidad de cambio que tiene ese suelo con esa arcilla o cómo está. Y las salidas es todo lo que se percola o se lixivia cuando no entendemos las texturas de los suelos. Para eso hay que mirar la física, la química y la biológica del suelo en cada uno de los sitios, en cualquier especie o región del país. Esto es Tlaltetela, esto es Martínez de la Torre, Apatzingán, el Valle del Mayo, y esto es Michoacán. Es decir, en cualquier sitio hay que aplicarlo. ¿Por qué? La ley del mínimo de von Liebig dice que la producción estará limitada en el recurso más escaso y efectivamente, si la tabla más corta dice que es calcio, hay que subirla y equilibrar con nitrógeno. O si el riego está limitado y es una condicionante para alcanzar la producción o una alta rentabilidad, hay que agregarlo. Este principio de von Liebig siempre correlaciónenlo con la fenología del cultivo. Esta fenología a ustedes les dará seguridad cuando interpreten, primero, la calidad en esa mitad oculta de las raíces. Segundo, lo que nos dice el análisis de suelo. Tercero, calcular e interpretar todos estos valores que están aquí, ¿sí? Y aquí les dejo esta formulita para transformar todas las partes por millón a kilos por hectárea. Es partes por millón por profundidad en centímetros por densidad aparente por el factor de corrección 0.1. Y un ejercicio aquí, potasio 116 partes por millón por 30 de profundidad por 1.11 de densidad aparente por 0.1 significa que hay 386 kilos de K. Y para llevar de K a K2O se multiplica por un factor de conversión que es 1.2 y nos da 463 kilos por hectárea K2O. Esto para mí es un suelo pobre en suelos paracítricos y aquí lo marca el análisis, bajo, y ahí es en donde
La experiencia de cada uno de ustedes y la capacidad de diagnóstico que tengan cuando visitan un campo, más allá de esta interpretación, desde mi punto de vista, hay que caminar las huertas, hay que caminar los campos para poder observar estas y que el cálculo que uno pueda realizar para cada uno de estos minerales y conocer la mitad oculta, dónde están ubicadas las raíces, podemos determinar si es alto y si es bajo. Recuerden este valor, por favor, porque esta misma formulita aplica para todo esto que está aquí. ¿Sale? 2. Es importante mantener el balance de los cationes en solución en todas las especies cítricas, desde la ántesis a la cuaja y hasta el desarrollo de frutos, pensando siempre en tener dinámica en las raíces, balanceando, este es el principio fundamental de la nutrición vegetal, balancear el amonio con el potasio, con el magnesio y con el calcio en solución y elegir las fuentes correctas. Cuando uno está en estos momentos fenológicos de cuaja y pensemos que vas a fertilizar en la fase líquida, donde hay un factor de intensidad alto en este espacio de suelo y excedes con amonio, hay abscisión de frutas. E imagínense allá por septiembre en un fruto dulce. Allá por septiembre es que dicen, está lloviendo, encontré muchas frutas en el piso, ¿qué fue lo que sucedió? Nos preguntan. Bueno, sucede que cuando fue el proceso fenológico de cuaja y si no hubo un balance de bases a nivel de cloroplastos de esos orgánulos y ante este cambio climático, esa fruta se va a caer al primer temporal de agua porque no tuvo las suficientes minerales para fortalecer esa cuaja a nivel de polinización. Recuerden que cuando miren una flor que está cayendo pétalos y está amarillo el estigma, eso entre más amarillo, más fértil o más fertilidad. Eso va a hacer que no se caiga jamás. Siempre hablar de balance de cationes es entender los reportes que dicen los análisis del suelo, entender la fertilidad, pero esta es la parte fina del cálculo. Hay que conocer la relación calcio-potasio, magnesio-calcio, magnesio-potasio y la relación calcio más magnesio entre potasio. Si estos valores en relación, ejemplo, calcio-potasio está menor a 30, está adecuado para los dos. Este valor sale de un análisis donde dice % de saturación de bases y lo reportan en miel equivalentes en 100 gramos de suelo. Si está por arriba de 30, ese valor nos da deficiente a potasio. Esto nos da una apertura que si regresamos a este y es bajo, sí hay que agregar potasio y elegir la fuente correcta de potasio. En este caso puede ser Yaramila Complex, Yaramila Hidran y de esta manera poder balancear cada una de las bases. 2. La relación entre cationes juega un rol importante. Imagínense, este es un cítrico en Martínez de la Torre, Veracruz, en un suelo arcilloso, donde esta foto la tomé hace 3 años, ahí por Libertad, Misantla, Veracruz. Y bueno, vemos ahí que ya los suelos para estas épocas de mayor calor están agrietados, hay problemas, y el productor, hicimos ahí un seguimiento y vemos que las raíces se vuelven superficiales, están explorando, no hay tanta profundidad y tiene ciertos niveles el suelo de estos cationes y el productor solo sabe fertilidad con sulfato de amonio. Cuando uno eleva este amonio en la fase intensa, ¿sí? Fase líquida con factor de intensidad alto, amonio es muy alto, desplaza las otras bases promoviendo que no haya una relación equilibrada y por lo tanto puede haber abscisión. Y de esta manera seguimos mirando el horizonte del suelo donde está establecida una planta, que bueno, esta capacidad no se cumple y no hay relación, por lo tanto hay que elegir fuentes correctas. El doctor Cuello cita que debe existir entre esa correlación de cationes una igualdad en relación al amonio en la sumatoria de ambos, cuando nos lo reporta el análisis de suelo. Sin embargo, hay que darle un énfasis muy alto a la relación nitrato y amonio para que, ya lo dijimos, 79% es nitrato
21% es amonio de todo el nitrógeno que uno debe fertilizar en una especie cítrica, y siempre piensen en la fenología del cultivo. La remoción de los nutrientes para naranjas en Brasil, plantones de 5 años, según Boreto, dice que de nitrógeno se necesitan casi 2.6 kilos por cada 1000 kilos de fruta fresca producida, y de calcio alrededor de 800 gramos por cada 1000 kilos de fruta producida. Al igual para el fósforo son medio kilo, de potasio son alrededor de 2.7, 2.8 kilos por cada 1000 kilos de fruta producida, y los nutrientes micros, vean a hierro, son 3.5 gramos por cada 1000 kilos de fruta fresca producida. Estas tablas, para los que hacemos nutrición vegetal, juegan un rol importante en el tema de extracción o remoción. Dirceu Matus Jr. en el 2003 nos dice que la absorción total difiere de la remoción en un trabajo de naranjas de 6 años, Hamlin, en 286 plantas por hectárea, y el calcio es el nutriente que está más situado en toda la constitución de los órganos de las especies cítricas. Se acumula altamente en las hojas, en el tronco, en las ramas y en las raíces. Existe más calcio en una planta que el nitrógeno mismo, según Dirceu Matus Jr. Y es aquí donde al inicio de esta conversación y de esta charla comenté que el calcio es el nutriente olvidado. Este brasileño del Instituto de Campinas nos dice que calcio hay que seguirlo aportando en los cítricos para aumentar más la capacidad productiva. De la extracción y de los requerimientos a la importancia del timing. ¿Qué es conocer el timing? Todas las especies cítricas florecen más en primavera. Están en dormancia al cierre allá por diciembre, noviembre, enero, por temas de temperatura de los fríos. Ese frío, ese cambio de temperatura, cuando está la antesis ahí, en esa dormancia, hay mucha división celular que se da muy rápido, alrededor de 30, 27 días, allá iniciando esa condición ambiental. Es decir, si nosotros conocemos, dice Bennington, Castle y Bain, si nosotros conocemos bien cada una de las etapas fenológicas de la especie cítrica que estamos trabajando, entendiendo un énfasis muy alto a la brotación vegetativa para poder correlacionar con una buena poda y estimular el crecimiento de raíces y de brotes maduros, bien lignificados para que haya una cuaja mejor, es muy importante. Rocuso, un gran italiano, ha hecho un trabajo en Estados Unidos para naranjas. Si ven, es abril, mayo, junio, julio, agosto, etcétera, hasta llegar a marzo. Aquí el mensaje es: la acumulación de nitrógenos en kilos por hectárea en la primera brotación juega un papel muy importante en la segunda brotación y en la tercera brotación. Muchas veces nosotros llegamos con el productor y nos pide que demos una solución y creemos que aportar 1 kilo de nitrógeno y para colmo amoniacal o ureico, ese nitrógeno actúa directamente a estimular auxinas, que son solamente crecimientos, y si observan ustedes el brote va a estar triangular, no está redondo, lignificado. Por esa razón, conocer la fenología juega un rol importante. Las hojas viejas son fuente de nitrógeno para brotes nuevos. Sí, es un trabajo en España en condiciones calcimórficos, suelos calcáreos. Sí, en Washington Navel, tempranas y de 20 años de edad. Aquí igual, donde se correlaciona según Moreno en el 84, contenido de proteína en miligramos por cada hoja. En la primera brotación, dice aquí que son hojas viejas, vienen cayendo, sí, probablemente por un tema de daño o porque la fruta que estaba pegada a esas hojitas ya traslocó todos los minerales al órgano de manda que es el fruto. Y si nosotros entendemos esta correlación cuando viene la plena floración, que es allá por abril, en este caso, para este trabajo, para nosotros viene siendo marzo, abril,
la plena floración, y si venimos con daño en hojas, con daño en raíces, vamos a impactar negativamente y es cuando presentan más alternancias, más allá de la misma genética de la planta, esa capacidad productiva cada una de estas. La misma absorción del calcio se cumple bajo ese fundamento según Rocuso, es decir, si nosotros entendemos la fenología de los limones, que florece y en 90 a 105 días se cosecha, es mirar en qué momento es el adecuado para que cada uno de los brotes que se generan y aportamos calcio, como ya lo cité, les va a dar perfectamente bien para que la reserva genere raíces, genere un brote y haya una mayor lignificación y un mayor cuaje. Un trabajo que nos tocó hacer allá por el 2004 en limón persa para mirar la fenología de los limones es la siguiente. Fue en el rancho Montecristo de la familia Begurra en aquella región. De octubre a septiembre, en 3 años de seguimiento a la fenología, esto es brotación, lo azul. Lo que está aquí en rojito son las floraciones más intensas que se mostraron en aquellos 3 años. ¿Sí? Aquí hay menos temperatura y menos precipitación porque es el invierno, hay serenos, y acá por abril y mayo hay más temperaturas y más precipitación conforme vamos avanzando. Es decir, si nosotros conocemos la fenología del cultivo y el desarrollo de raíces, podemos actuar para corregir de manera inmediata y poder hacer las cosas en el momento correcto. Si queremos regenerar más tejidos, fenológicamente hablando, para elegir la fuente correcta del uso eficiente de los nitratos, sin cortar ramas productivas y generar brotes nuevos que en 30, 40 días, 90 días que lleguen a su crecimiento, los primeros 20, 25 centímetros ya está bien lignificado y podemos cortar. De esta manera regeneramos utilizando 2 fuentes importantes de nitrógeno en limón persa, que se llama Yaraliba Nitrabor y Yarabela Nitromac, ¿sí? Más Yaramila Complex, y regeneramos de esta manera muy eficiente. Cuando estamos ya en una etapa productiva y tenemos un balance, es lignificar todos estos brotes que aquí vemos, es ponerlos redondos, como acá, para que cada una de la antesis llegue a tener más flores y que cada orgánulo que tiene la hoja pueda traslocar a este órgano demanda cada uno de los minerales como lo venimos expresando. Ahora bien, los requerimientos. Ya hablamos de que si el suelo tiene o no le tiene, o cuánto tiene de potasio, de magnesio y de calcio, y vimos una formulita. Ya vimos que hay que entender la fenología del cultivo. Ya vimos cuánto remueve todas las especies cítricas por cada 1000 kilos de fruta producida en macronutrientes y en micronutrientes. Ahora bien, viene otra parte fundamental del cálculo de la nutrición balanceada para todos los cultivos y en los cítricos no se escapan. Este cuadrito lo hemos ajustado a través del tiempo y son nutrientes extraídos por cada tonelada de fruta fresca para naranja, limón, mandarinas y pomelos. Extracción total para todos los órganos y extracción por cada 1000 kilos de fruta fresca producida. Y aquí, ejemplo, limón. Absorción total para todos los órganos de nitrógeno son 6.3 kilos por cada 1000 kilos de fruta fresca producida. Y de calcio como óxido, como nitrato de calcio, es 2.3 kilos por cada 1000 kilos de fruta fresca producida, al igual que potasio, al igual que fósforo, al igual que magnesio. Este tablita es fundamental para cuando nosotros hacemos todo el cálculo, porque si una planta produce 20 toneladas por hectárea de limón, lo multiplican por 6.3, después por 0.7 para saber fósforo, por 4.4 para potasio, para 2.3 para calcio, para 0.6 magnesio y 0.3 azufre. Y de esta manera, una vez que vamos armando lo que tiene el suelo, lo que extrae la planta por cada 1000 kilos de fruta, ¿sí? Entramos a la parte de las necesidades, este cuadro en verde. Las necesidades, según el doctor Salazar, para 357 plantas por hectárea en el 2002 dice que necesita 159 kilos de nitrógeno, 32 de fósforo, 236 de fósforo, de potasio, perdón, magnesio, calcio y azufre no lo calcularon, o no lo el doctor Curtip en el 2000 dice que son 200 kilos de nitrógeno, 40 de fósforo, 80 de potasio y para estos micros no están.
El doctor Pérez en el 96 dice que es 214 para nitrógeno, 63 para fósforo, 124 para potasio, magnesio, calcio y azufre no lo determinaron. Y un servidor a través del tiempo, para estos 32 años que venimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, para nitrógeno son 186 kilos de nitrógeno, 71 de fósforo, 143 de potasio, 30 de magnesio, 120 de calcio, 30 de azufre, para limón persa en 416 plantas por hectárea y buscar garantizar al menos 37 toneladas por hectárea. Y ya conociendo el suelo, conociendo la remoción y la extracción, conociendo la necesidad que dicen los investigadores, estos primeros tres, y las experiencias de un servidor, lo correlacionamos con la fenología de enero a diciembre, cuando son los meses más importantes de acuerdo a la fenología y al mercado, y empezamos a establecer un plan de trabajo que permita desarrollar. Este cuadro es la extracción para limón mexicano en suelos calcimórficos en el Valle de Apaxingán. Lo cito al doctor Ranferi Maldonado, que es quien pone este cuadro en el contexto de las investigaciones. Ahora bien, o entonces, para manejar un cultivo desde la plantación inicial o establecimiento inicial hasta llegar a la fase producción, quiero presentar lo que un servidor ha adaptado en los últimos años. Primero, hacer una proyección en el tiempo, ¿sí? De año 0, año 1, año 2, año 3, hasta que ya entran a producir. En mis experiencias podemos lograr que en el año 2 al año 3 podemos andar alrededor de 8 toneladas por hectárea, 17, 28, 33, 44 y hemos logrado hasta 53 toneladas por hectárea. Y este cuadrito que si ustedes ven es una proyección, lo sigo argumentando más allá del cambio climático si aplicamos las 4R de manejar un cultivo de cítricos. 2. Este es un trabajo que ahí estamos mirando actualmente, que partiendo de esta necesidad que vieron hace un rato, de 165, 66, 108, 156, 18, 48 de un suelo en la región de Martínez de la Torre, y estamos analizando la extracción total por hectárea de acuerdo a los reportes que nos da la empacadora en calibres de fruta cosechada, llevamos un ritmo de 46 toneladas por hectárea, ¿sí? Pero vean la extracción total de 294 unidades de nitrógeno, 32 de fósforo, 205 de potasio, 107 de calcio, 28 de magnesio y 14 de azufre. Y por esa razón creemos que podemos hacer aportes basados a la fuente del suelo, a la fuente de la genética, a que elijamos la fuente correcta, que apliquemos el momento correcto fenológicamente hablando, y que de esta manera las necesidades que un servidor ha hecho a través del tiempo y a la oportunidad que estamos trabajando en la compañía, en Yara, es año 0 hasta el año 6 con estos aportes, y seguimos, como les decía, revisando los temas de extracción, porque la planta es muy dinámica y los diferentes años hacia el futuro, pues siempre se modifican, o por esto del cambio climático. Por esa razón, la fuente correcta, la dosis correcta, el momento correcto, el lugar correcto, impacta positivamente en el manejo de una huerta. Entonces, conociendo el suelo, conociendo la extracción, conociendo la necesidad, haciendo esa proyección de mejorar la rentabilidad y la calidad y el rendimiento, partimos de los requerimientos nutricionales totales basados en la extracción y en la absorción. Segundo, hay que hacer las dosis correctas, ¿no? Dependiendo el cítrico y la especie, y si es un sistema de temporal o un sistema de riego. Tercero, hay que conocer la fenología. La fenología juega un rol importante en esto de los cítricos, y elegir todas las fuentes más eficientes que hay en el mercado, y si es Yaraliva Nitrabor, si es Yaramila Complex, si es Yara Amplix OptiTrack, si es Yaravita, juegan un escenario importante en la citricultura.
quiero resaltar el trabajo que el doctor Cuello hizo en términos de usar nitrato de amonio y nitrato de calcio en una planta cítrica con pHs a diferentes profundidades en un sistema de riego por goteo. Y si miramos cuánto impacta la fuente de nitrato de amonio en el pH, es muy fuerte, ¿sí? O sea, en la medida que el gotero va haciendo y aquí en la parte negra se concentra el amonio, ¿sí? Todo lo que está cercano a las raíces en estas profundidades, hay un cambio de pH significativamente, aun cuando es nitrato de amonio, que viene al 31% de nitrógeno y 50% de uno y 50% de amonio y nitrato. Cuando usamos fuentes como Yaraliva Nitrabor, que es nitrato de calcio, a diferentes profundidades, o Yaratera calcinit en diferentes profundidades, se concentra el nitrato de calcio muy cercano a las raíces y lo importante es que mantenemos un pH óptimo en la solución, en la faz, con ese factor de intensidad que hay entre la sinergia de la raíz y la capacidad de absorción. Entonces, hacer un aporte correcto de nitrógeno, potasio y calcio es hacer que no se caiga ninguna de las flores. La fase más crítica de hacer un plan de nutrición es desde la antesis hasta la primera fase del ciclo de Krebs, que es 1 centímetro ecuatorial y polar. Aquí, si no hay humedad aprovechable en la solución del suelo, puede haber presencia de Coledotricum, puede haber abscisión o caída de frutos, y en el tiempo, cuando viene acá la lluvia de junio hasta septiembre, muchas frutas se logran caer. Esto obedece a que no hay un equilibrio en las hojas desde que se generan. Recuerden que el desarrollo del brote vegetativo de enero a diciembre, hoy hay brote vegetativo creciendo y se madura en junio. En junio tiene de 6 a 7 meses de edad. Ese brote es el que tenemos que equilibrar desde meses atrás para poder potenciar la capacidad productiva y evitar la abscisión. Esta abscisión se genera, ya lo comentamos hace rato, porque a nivel de raíces lo que más se produce es ácido abscísico y etileno, ¿sí? Y esto provoca que cuando eligen o exceden en el balance de una base, haya abscisión. Estos son naranjas en el municipio de Acateno, Puebla, y justamente se comportó de esa manera. ¿Qué resultados obtenemos con Super Citrus? Partiendo de la fertilidad biológica, física y química de una plantación desde sus inicios, es muy importante, primero, hacer un recorrido bien de la huerta para identificar situaciones especiales que haya, y en este caso es un mapeo para HLB en un trabajo que estamos siguiendo con el INIFAP, con el doctor Santiago Domínguez, y vemos la incidencia que hay en plantones de 3 años. Segundo, es conocer la fenología tanto de un naranjo como de una mandarina, como de un pomelo, como de limón. Y nuestro énfasis es hacer un hincapié entre el nitrógeno nítrico y el calcio, el magnesio y el zinc, porque son los resultados que nos da o nos arrojó todo un análisis de suelo y de hoja para esos sitios. Siempre hacer una línea del tiempo y conocer las floraciones y cómo se comportan, más allá de lo que ya hay referido en algunos trabajos anteriores. Tenemos 3 tratamientos y el testigo absoluto que seguimos validando la efectividad biológica de la solución Super Citrus en lima persa con grandes resultados. ¿Sí? El primer tratamiento son todos los productos que tenemos aquí de la compañía Yaravela, Yaraliva, Yaramila, Yararega y Yaravita en un aporte de 190, 56, 147, 10, 60, 102 en 6 aplicaciones al año. Los commodities, urea, DAP y KCl, 180, 50, 150, 6 veces al año. Tercer tratamiento, los mismos productos nuestros, pero con un aporte más alto. Creemos que aquí está la clave, dependiendo la cantidad y los rendimientos que uno está proyectando. Y de esta manera, un testigo absoluto que nos da
la partitura de entender bajo esos escenarios que estamos trabajando. Los resultados para este trabajo de posgrado que hizo Julio David, que es este ingeniero que está aquí, son los siguientes. Tenemos mayor brotación en el tratamiento 1, vegetativa, y tratamiento 1 es uno de los premium product de la compañía con ese 196. En el tratamiento 2, recuerden que son los productos commodities, y en el tratamiento 3 es la dosis que está más optimizada dentro de nuestro paquete premium, y el tratamiento 4 es el testigo absoluto. En brotación floral, volvemos que el tratamiento 1 es el que tiene mayor eficiencia, ¿sí? Y respuesta al términos de brotación. El tratamiento de commodities está más abajo, un 50-60% más abajo respecto al tratamiento 1, pero incluso el tratamiento 3, que es la dosis más óptima que agregamos para ajustar algunas variables, nos sigue arrojando menos brotación, ¿sí? Aquí pueden preguntarse qué está sucediendo. Afortunadamente, los datos que hay dentro de estos fue de que como es un bloque al azar con 51 repeticiones las que llevamos y solo tenemos 3 plantas por cada uno de los tratamientos y repeticiones, este tema del tratamiento, como es al azar, cayó en plantas que están o no están o estaban muy dañadas por otros problemas de Phytophthora, incluso de Wood Pocket, ¿no? Pero bueno, es la realidad del trabajo y nos venimos dando cuenta que una nutrición balanceada para impactar en plantas que tienen 100% de HLB, utilizando la solución Super Citrus en lima persa, ¿sí? El dato último del diciembre del 2022, y está por editarse los trabajos que tenemos al cierre del diciembre de 2024 y se están por presentar este trabajo de posgrado. Nuestros tratamientos 1 y 3, que son los óptimos, si observan, salen anualmente con 11.8 y 11.9 kilos por cada planta en todo un año. Son 416 plantas por hectárea. Si ustedes hacen ahí la conversión de cuántos kilos llevan cada uno, 11.84 por 416 es para ir alcanzando un promedio de 4 o 5 toneladas por hectárea de cambio en este sentido de los tratamientos. ¿Sí? 11.84 por 416. Son alrededor de 5 toneladas por hectárea. Esto nos da como consecuencia que podemos convivir con el HLB de manera responsable y sustentable, y de esta manera la concentración de almidón en raíces que estamos mirando, al igual el tratamiento 1 y 3, son los que mejor concentración o energía promovemos a nivel de raíz en suelos de temporal, plantones de 3 años, en lima persa, en el rancho San Francisco, municipio de Tlapacoyan, frente al Clarín, en Martínez de la Torre. ¿Cómo impactamos de manera positiva? Impactamos de manera positiva en bajar un 50% de emisiones de gas efecto invernadero, aumentamos un 38% más eficiente, ¿sí?, en la toma del nitrógeno por hectárea, y aumentamos un 50% más en el rendimiento al usar un balance Super Citrus óptimo. En conclusión, el estrés fisiológico y el estrés ambiental o abiótico va a estar todas las veces, todos los días. La nutrición balanceada para mitigar el efecto del estrés por esas condiciones, hay que hacer un balance nutricional para generar a nivel de raíces citoquininas y cada una de las hormonas que permiten activar el cerebro y el corazón de una planta, que son estas raíces. Aumentaremos la reserva energética para transformar la energía de ATP a NADPH en ese ciclo de Krebs en cada uno de los brotes que están. Vamos a manejar de manera más eficiente la retención de agua y nutrientes en todos esos órganos de la hoja, y mayor soporte estructural a nivel de raíces, aumentando la concentración de almidón, que este almidón sabemos es energía.
Al encontrar esas condiciones favorables, aumentaremos, por cierto, más el éxito de la cuaja en la floración con flores más firmes y más fuertes. Esto trae como consecuencia, este es un trabajo de naranjas en Tamaulipas, mejor cuajado y mejor llenado a pesar de ese estrés fisiológico que lo dan las condiciones de suelos salinos e incluso de temperatura, como fue en estas plantas impactadas este año por temas de baja temperatura. Para concluir, todos los detalles que hablamos y que hablé, los concluyo de la siguiente manera. Nosotros, nuestra solución es hacer un plan de aplicación foliar desde prefloración a cuajado, hablando de aplicaciones de algas marinas a través de Yara Amplix, OptiTrack, aplicar boro y calcio foliar para las regiones donde algunos de ustedes están. Dentro del llenado de fruto para limón persa y cítricos dulces, no dejar de aplicar magnesio, manganeso y zinc. Juega un rol importante en toda esa fenología del cultivo. Y para la aplicación granular, si es de temporal la citricultura, es una dosis de 315 kilos de Yaramila hidran y 315 kilos de Yaraliva nitravor por hectárea en el año. Fenológicamente lo aplicamos 3 veces al año en dosis por hectárea de 210 kilos por hectárea en febrero, 210 kilos por hectárea en junio, 210 kilos por hectárea en octubre, y de esta manera podemos asumir el rol de un rendimiento óptimo oportuno de hasta limón persa, les decía, 35, 37 toneladas por hectárea. De esta manera, compañeros, yo concluyo la presentación. Espero tener muchas preguntas porque el tema tiene muchas variables y estoy a sus órdenes. Gracias, gracias Alejandro por la presentación. Bueno, yo siempre que te escucho se me parece bastante completa. Para no darle muchas vueltas, tenemos 8 minutos, unos 10 minutos de preguntas. Démosle, porfa. Adelante, abran micrófonos. Y abran cámara. Sí, Exacto. por ahí había una manita levantada que luego la bajaron. Bueno, esta es la mía, pero había otra. Equipo, ¿alguna pregunta? La verdad es que sí, la presentación estuvo súper completa. A mí me gustó muchísimo. Ya salió el primer Miguel Ángel López. Adelante, Miguel. Buenas tardes, Inge. Una pregunta, ¿qué tanto impacta la nutrición para el control del Wot Pocket con los productos Yara? Ok, Miguel Ángel, gran pregunta. Gracias. Bueno, en términos de la nutrición, fíjate que estamos llevando a cabo un tema a nivel de invernadero en el campo experimental Iztacuaco a nivel de macetas con el doctor Santiago para mirar cuánto impacta. Sabemos que hay referencias, todas, que no hay nada que cure o que impacte positivamente. Sin embargo, creemos que a nivel intracelular, si empezamos a mejorar algunas cosas de aportes nutricionales basado a nitratos, estamos a espera de respuestas. Este trabajo lo iniciamos a nivel de macetas, son como 100 macetas el año pasado, pero a hoy no hay una relación muy estrecha entre nutrición, bajar Wot Pocket. De acuerdo. Yo creo que ahorita uno de los problemas principales es el Wot Pocket. Y hemos visto en plantaciones con esos problemas que cuando cambian las temperaturas se manifiesta bastante el problema. Ok, has dicho, has dicho algo, es Miguel Ángel, ¿verdad? Quien comentó. Sí. Miguel Ángel, usted sabe perfectamente y por eso traté de enfocar cuánto impacta esa condición de estrés cuando una hojita padece Y los estrés son mineral por temperatura e hidráulico. Sí. Cuando una planta a nivel de cloroplastos está muy deficitaria y tiene esos cambios tan drásticos y que la raíz lo único que tiene es ácido abscísico y etileno,
La planta expresa esa condición genética, como dice la Universidad de IM en Estados Unidos, en donde tenemos que estar ahí muy puntuales en desarrollar un brote. Creemos que dándole condiciones de minerales y ponerlo ahí bien en ese orgánulo, podemos nosotros mitigar ese impacto, porque la expresión más grave es ahorita en el verano. Efectivamente, comparto esa idea contigo. Así es, sí, es lo que hemos visto en plantaciones y da muy aparte con la gomosis que también se viene manifestando cuando empiezan las lluvias. Claro, Gomosis juega un papel importante, Inge. Ahí me he metido mucho al tema de nutrición y cómo podemos bajar. Creo que Klaus lo dijo bien, lo puso Schubert también, lo han puesto algunos grandes investigadores, Dirceu Matos Jr., lo han visto, Cuello. Cuando nosotros cambiamos la fuente nitrogenada de amonio a nitrato y que sea nitrato de calcio, bajamos la pudrición de raíces atacada por Phytophthora. Es decir, usar Yaraliva nitravor o Yaratera calcinid, al menos por hectárea en el año, ¿sí? Hablábamos de Sí. 315 kilos por hectárea en el año y con una dosis muy general de 210 kilos, creo que podemos empezar a hacer grandes cambios en el impacto por Phytophthora en cítricos y en Órale, Coletotrichum glosporoides, que es la antragnosis. así es. Y luego hasta confundimos la caída de los frutos por falta Claro, de nutrición o por el problema de antracnosis. claro, claro. ¿Quién platicó? ¿Ángel? Sí, Miguel. Ok, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, o sea, cuando una de las cosas que padece la citricultura y estoy seguro que muchos cultivos es justamente ese momento de antesis al cuajado. Hay un tema ahí de bioquímica y de concentración y de energía que los cítricos en todo el país en zinc, por ejemplo, no están más allá de 17 partes por millón en promedio nacional, de manganeso en 31, de calcio, pudiera ser que los reportes nos den 3-4%, pero ese calcio está acumulado en la hoja. Por lo tanto, nosotros la manera de meter calcio y bajar esas incidencias es desarrollar raíces, que la planta lo tome por flujo de masas y acuérdate que la bomba de succión es la evapotranspiración que padece la planta en el día a día para que tenga esa válvula de absorción. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Héctor. Héctor, Hola, ¿qué tal? Buena tarde. buenas Eh, tardes. Gracias por la información, Inge, está muy completa. Nada más por ahí tuve una dudita en el tema del manejo agronómico como tal, que fue la penúltima diapositiva. Por ahí observaba que para el tema de la aplicación al suelo, bueno, una dosis de 315 kilogramos por hectárea, tanto de Yaramila, Hidran y Nitravor. ¿Hacemos una combinación o digamos que en febrero y junio es uno y en octubre sería la otra dosis? Gran pregunta. ¿Cuál fue su nombre? Perdón, Héctor. Héctor, Ok, Héctor. Sí, bueno, la idea de la propuesta es que puedas mezclar uno a uno en esas proporciones. Eso estimé, de acuerdo a los datos ahí que en el grupo me compartían para algunas regiones de ustedes, quise hacer un balance entre no dejar de aplicar nitrato de calcio y un NPK Yaramila Hidran, y que en cada una de las fenologías más importantes, que es febrero, marzo, junio y octubre en Lima Persa o en Naranja Valencia, temprana o tardía, se adaptaría perfectamente bien a esas regiones donde ustedes están. perfecto, relación uno a uno, entonces. Sí, gracias, Va, Héctor. muchas gracias.
Listo. Parece ser que nadie más y ya estamos sobre tiempo. Claro que sí. Sí, digo, igual ya saben, cualquier duda más puntual o más específica a la zona, seguimos en contacto, están los grupos. Alejandro también está como soporte, pues tanto al equipo de Yara como ustedes en caso de que lo requieran. Les puse en el chat del grupo el quiz de maíz que estaba pendiente de la sesión pasada y el quiz de cítricos, pues partiendo de esta sesión que acabamos de tener, que está más fresca la información por si lo quieren hacer de una vez. Y pues muchísimas gracias a todos. La siguiente sesión es de café y vamos a abrir la sesión con las respuestas de ambos quiz, de estos dos que les puse aquí. Entonces también si tienen dudas o preguntas referentes a ese cultivo, pues va a estar Víctor con nosotros también para que nos ayude a responder o cualquier cosa, ¿va? Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias a Ale. todos. Gracias. Gracias a todos. Bye. Buen día. Y qué welcome. Muchas gracias, Gracias, muchas gente. gracias. Gracias a todos. Felicidades, Dale, Inge muchas Huesca. gracias. Saludos. Excelente inicio de semana.